Santo, en el nombre de Jesús. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Extendemos nuestras manos y oramos por el hermano con la canción. Sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en él, sopla en él, sopla en él, Espíritu Santo, sopla en él. Madre Santísima, Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Que el Señor siga soplando sobre nosotros. Recordamos que hay 2 sacerdotes confesando para todo el que necesite. Está allá atrás. Bien, espero que el reloj funcione esta vez. Si no me avisáis, ¿eh? Se hace así, tiempo. Bueno, vamos hoy. Recordábamos a San Ignacio. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto, salvar su alma, realizar su vocación en la vida. Esa alegría de algo se me confió y bueno, hay bien que mal, pero lo he hecho, ¿no? Una vida realizada, os decía. Entonces, hemos hablado de la alabanza.
esta mañana y ahora vamos a hablar del servicio. Alabar y servir a Dios nuestro Señor. Y como siempre vamos a empezar poniendo el modelo de Jesús, que es el que nos ha enseñado a servir. Y voy a comenzar con este texto tan bonito de la Biblia que nos va a guiar durante toda la enseñanza, que es el lavatorio de los pies, en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Y luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con la que estaba ceñido. Bien, todo el Evangelio de San Juan es una expectativa de cuando llegue la hora. Todavía no ha llegado la hora, todavía no ha llegado la hora, hasta que llega el momento, ha llegado la hora. ¿La hora de qué? La hora de manifestar su gloria, Jesús. En los milagros, durante la vida pública, se manifestaba un poquito su gloria a través de los signos que presentaban. 7 signos presenta el Evangelio de San Juan, pero ahora llega la hora de la verdad en que va a manifestar su gloria, que es su amor redentor por los hombres. Esa es la gloria de Dios, lleno de gracia y de verdad. Hemos visto su gloria. Decía en el prólogo el evangelista, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, puso su tienda, su carpa entre nosotros y hemos visto su gloria. La hemos visto poco a poco durante los signos de la vida pública, pero ahora ya se va a manifestar sin nubes, a plena luz, el grado de amor de Jesús a los suyos hasta el final, hasta el extremo, hasta lo que ya no se puede pensar más, vamos a ser testigos ahora. Y así comienza el relato de la pasión del Señor en esta cena con sus discípulos, en que va a poner a levantarse los pies, a lavarles los pies. Quiero que os fijéis, incluso en el estilo literario, empieza muy solemne el texto. Habiendo llegado la hora, sabiendo que el Padre lo había puesto todo en sus manos, como un ave que revolotea, con ideas muy bonitas, ideas muy sublimes, y de repente, ¡zas!, se quiebra y viene como una ametralladora toda una serie de verbos. Y es, se levanta, se quita, toma la toalla, se la ciñe, echa agua, lava los pies, los seca con la toalla. ¿Qué quiere decir este contraste entre las bonitas ideas y al final se concretan en cosas muy concretas y muy pequeñas? Toda esa lista de verbos tan simples, tan sencillos, que hace Jesús en ese momento de... El Padre lo había puesto todo en sus manos, y esas manos donde el Padre lo ha puesto todo, esas manos son las que ahora van a lavar los pies de los discípulos. Contraste literario muy hábil. Entonces Jesús como siervo. Vamos a empezar la enseñanza con Jesús como siervo y la vamos a acabar con María como sierva. 2 hermosos modelos de cómo uno es siervo, empezando con Jesús. Humilde, pues porque en aquel mundo nació de una familia humilde, casi como un limpiabotas, un trabajo sin prestigio, pero en esta actitud se va a prolongar incluso después, fijaos, cuando ya ha resucitado, no se sube a sentarse en el trono de gloria, sino que aparece como preparando el desayuno
para los suyos, ahí en la playa. Entonces, esa actitud de servicio fue antes de su glorificación y después de su glorificación. Esa es la gloria de Jesús, servirnos a nosotros en cosas muy humildes. Y les llenó primero las redes de peces, y luego ya cuando llegan con la red de los peces, él ya tenía preparados calentados. Jesús cocinero también. Allí ha preparado esas, servidor de todos. Algunos textos bíblicos un poquito seguidos en que nos habla de Jesús como servidor. Tenéis que dice, discutían por el camino. A lo largo del camino de Jerusalén, los discípulos no entienden nada de lo que Jesús está diciendo. Y a veces yo he sido toda mi vida formador de seminaristas y a veces me quejaba que no entendían nada. Digo, pues si no le entendieron a Jesús, mucho menos me van a entender a mí lo que yo les diga. Fueron malos discípulos. Solamente después que vino el Espíritu Santo empezaron a entender un poquito de lo que Jesús les decía. Estaban siempre peleando entre ellos. ¿Quién es el más importante? Yo voy a estar encima. Ya se repartían la piel del oso antes de matar al oso, ¿no? Ya cuando lleguemos a Jerusalén, yo el Ministerio del Interior, yo el Ministerio de Asuntos Exteriores, yo voy a ser el primer ministro. Y ahí andaban peleando todos. Y no entendían nada. Lo que Jesús les estaba diciendo, todo lo contrario. Entonces hay 3 afirmaciones en Marcos, capítulos 8, 9, 10. Que son 3 predicciones de la pasión. Jesús intenta meterles en la cabeza que cuando lleguen a Jerusalén va a morir, y que va a morir despreciado, rechazado por todos. Y ellos no entienden nada. Y después de cada declaración de Jesús viene una patochada de los discípulos. A cargo San Pedro, en la primera, dice, no, Señor, de ninguna manera, ¿qué te va a pasar a ti eso? Y Jesús le dice, Satanás, está hablando por tu boca. Acaba de decir algo muy bonito. ¿Quién dicen que soy? Ya sale Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Bien, 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 Pedro. Pero ahora resulta que no entiende nada de qué ser el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y dice pues esa patochada. Y le dice Jesús, ponte detrás de mí. O sea, tú no me vas a marcar el camino. Yo no te sigo a ti, tú sígueme a mí. Es lo que tienes que aprender. La segunda profecía, diríamos, de Jesús, ojo que llegamos a Jerusalén y en Jerusalén vas a ver cómo voy a acabar yo. Y se ponen inmediatamente después a discutir entre ellos quién era el más importante. Y ahí es cuando Jesús les da esa bonita lección, pone a un niño, dice, este es el más importante, quitároslo de la cabeza. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntaba, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido quién de ellos era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y servidor de todos. Y tomando un niño, ya Santa Teresita, el niño Jesús, lo puso en medio de ellos entre sus brazos y les dijo, el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Y tercer acto, ya llegando casi a Jerusalén, Jesús vuelve, tercera predicción de su pasión, y esta vez quienes van a la patochada queda a cargo de Santiago y de Juan. Fijaos que son los discípulos más importantes del Evangelio los que más meten la pata. Pedro, Santiago y Juan, los 3 que Jesús escogía aparte en varios momentos del Evangelio. Y son los que menos están entendiendo para nada lo que Jesús les dice. Y llegan Marcos, luego Mateo ha tratado un poquito más pastelero de no dejarles tan mal a ellos. Y dice que fue su madre la que fue a pedírselo. Pero en realidad no fue su madre, fueron ellos. A lo mejor se sirvieron de la madre. Queremos una cosa, pues a ver, vosotros diréis, que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Jesús los mira con lástima,
le da pena, pero qué duros son, no entienden nada. Y dice, no, el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. ¿Y sabéis quién se sentó a su derecha y a su izquierda? 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Si lo hubieran sabido, hubieran dicho, no, tan cerquita no, un poquito, nosotros un poquito más lejos, ¿no? Pero esa es un poco la cruda realidad. Y viene la tercera catequesis, porque estas 3 predicciones, seguidas por 3 patochadas de los discípulos y seguidas por 3 catequesis de Jesús, que son muy bonitas, las 3. Y la tercera es la que voy a leer ahora. Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores. Sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será siervo de todos. Y aquí dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Uno de los versos más importantes del Evangelio. No he venido a ser servido. Nosotros muchas veces calculamos nuestra categoría social por el número de servidores que tenemos. El que más servidores tiene, más en la escala social. Y Jesús no cuenta el número de servidores, sino el número de personas a quien tú sirves. Entonces, poquitos te sirven, pero muchos a quienes tú sirves. Eso es lo que verdaderamente cuenta en el Evangelio. Entonces voy a hacer ahora un pequeño análisis social de la sociedad, porque es importante, no sea a nivel individual, yo soy siervo, tengo que ser humilde, sino hay un problema social, que es que el mundo de Satanás, el mundo en manos de Satanás, una de las cosas que hace es construye unas sociedades no igualitarias. En la época de Jesús, pues había esclavos y amos. Entonces había un abismo entre ser amo y ser esclavo. Luego ya han pasado muchos siglos, ahora ya, bueno, normalmente no hay amos y esclavos. Pero sigue habiendo, menos ahora que cuando yo era niño, sigue habiendo señores y siervos. Y hay una diferencia radical en nuestro mundo social entre los señores y los siervos. Cuando yo era niño, aquí en Madrid, las casas del barrio donde yo vivía tenían todas 2 puertas. La puerta principal y la puerta de servicio. Y 2 escaleras, la escalera principal y la escalera de servicio. Y todo el mundo sabía perfectamente, no estaba escrito en ningún documento en el DNI, por qué puerta tenían que entrar. Quienes entraban por la puerta principal, los siervos, y quienes entraban por la puerta, los señores, y quienes entraban por la puerta de servicio. Y luego, pues había 2 ascensores, el ascensor y el montacargas, bueno. Había 2 mesas, la mesa de los señores y la mesa de la cocina, donde comían las criadas. Y era un mundo irreductible. La señora a las criadas le llamaba de tú y las criadas a la señora le llamaban de usted. Y no había trasvases entre esas 2 clases sociales tan marcadas como existían. Luego podía haber gente que maltratase, pero no estoy hablando ahora del maltrato. Simplemente el hecho de haber esa separación tan rígida es totalmente distinta de lo que Jesús predica y el Evangelio. Entonces, en lugar de evangelizar nosotros a la sociedad nos transmitía sus valores en nosotros. Y eso ha mejorado mucho. Y hay que dar gracias a Dios, ya esta división no es tan grande. Pero sigue habiendo esta división que el Señor pues, no quiere de ninguna manera. Luego quizá eran amables, ¿no? Otros mis abuelos tenían en la sierra una casa y allí gente del pueblo pues servían en casa de mis abuelos. Y mi madre, que luego que era pues buena, pues cuando decía, cuando vengáis a Madrid al médico, venid a casa a comer. Y claro, iban a mi casa a comer, pero entraban por la entrada de servicio y comían con las criadas en la cocina, no comían con nosotros en la mesa. Estructura social tan enormemente rígida y tan poco evangélica. Todos nos alegramos que esto hoy día ya no es tan riguroso
como era antes, pues gloria a Dios, ¿no? Nos vamos acercando a ese ideal cristiano de una sociedad sin clases. Pues Jesús y María eran pueblerinos, para empezar eran de pueblo. Y hay una distinción muy grande, los que son de pueblo y los que son de ciudad. Ellos eran de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? ¿Qué va a salir bueno? Si María hubiera ido a nuestras casas, hubiera entrado por la puerta de servicio y hubiera comido en la cocina con las criadas. Ese era su mundo en el que vivía, los sacerdotes en Jerusalén, los fariseos, los doctores de la ley, etcétera, etcétera, eran la clase social. Fue emigrante, para tantos emigrantes como tenemos allí, emigrante en Egipto. Tuvieron que salir a un país extranjero para poder salvar la vida. Y lo difícil que sería en aquel tiempo ser emigrante. Vosotros, muchos de vosotros que venís de América Latina, pues habéis tenido vuestras dificultades y seguís teniéndolas. Recordad que Jesús fue emigrante, lo mismo que vosotros. Celebró su última cena en un salón prestado. Entró en Jerusalén en un burro prestado y lo enterraron en una tumba prestada, porque él no tenía nada, despojado, verdaderamente despojado de sí mismo, se presentó en medio de nosotros para traernos su bonito programa. Vamos, por tanto, a entrar en este tema del servicio en la Iglesia y en la sociedad. Y vamos a colaborar en ir cambiando la estructura social de la sociedad para que se parezca un poquito más a lo que el Evangelio nos enseña. Bien, Jesús midió la grandeza de una persona, ya os lo he dicho, por su capacidad de servicio. Esa es la medida del valor de una persona. Es una auténtica revolución. No hay revolución social tan grande como esas. Midió la grandeza de una persona, como os decía, no por el número de personas a su servicio, sino por el número de personas a quienes uno sirve. Hay un dicho popular que el peligro que tenemos en nuestras comunidades, en todas, en los colegios, en los ayuntamientos, toda institución, pues siempre hay, dicen, mucho jefe y poco indio. ¿No habéis oído esa palabra? Entonces, demasiados jefes y muy pocos indios. A la hora, para nadie quiere ser indio y todo el mundo quiere ser jefe, ¿no? Y bueno, pues esa es la estructura. Conscientes de nuestra categoría social, de nuestra importancia, ser importante. Os cuento un pequeño chiste para que no os aburráis, y es, a mí me hace mucha gracia. Había un obispo que iba por la carretera y tuvo un accidente y se cayó su coche en la cuneta y enseguida se arremolinó la gente. Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y de repente uno se da cuenta y dice, mira, lleva una cruz y un anillo. Dice, debe ser un obispo, dijo. Y el otro, que estaba ya medio groggy, levanta el dedo y dice, arzobispo. Cuidado, que siempre habrá clases. Entonces, esa consciente, no, yo no soy un mero obispo, soy un arzobispo. Pues todos nos gusta ser arzobispos. No nos contentamos con ser obispos. Y ahí está algo donde duele verdaderamente a la sociedad y duele también en la Iglesia. Yo siempre digo que si algún día me encontrara con el Papa Francisco, que por cierto estuve a punto de vivir un año con él, porque teníamos un año los jesuitas que llamamos de tercera aprobación, y cuando a mí me tocó hacerlo, lo hice en Murcia, al año siguiente vino el Papa Francisco a España a hacerlo. Sí, yo por un año pude haber estado con él viviendo un año entero. Entonces, en cualquier caso, si me lo encontrara, le iba a decir, pero santidad, por favor.
Ya lleva usted ya unos cuantos años, dice. ¿Cuándo va a acabar con eso? Excelentísimos y eminentísimos señores, ¿no? Eminencia. ¿Dónde está ese vocabulario en el Evangelio, en el mundo de Jesús? ¿Cómo podemos estar llamando a nadie su eminencia? Si somos todos siervos. Si el mismo Papa se define como siervo de los siervos de Dios, pero es una palabrita. Luego, a la hora de la verdad, pues allí en el mundo de la curia vaticana pues no es así. Y eso podía perfectamente el Papa hacerlo sin que nadie protestase, porque no mete con el dogma para nada, ¿no? Pues no se necesitan dotes especiales para ser siervo. Si alguien se cae en una zanja, pues tú puedes ayudar a sacarle de ahí. El buen samaritano no era experto en primeros auxilios, tampoco el sacerdote pero el sacerdote y el levita no hicieron nada, diciendo, uy, yo no puedo ayudar, me voy a manchar de sangre, y yo tengo prisa. Y el samaritano estaba dispuesto a ayudar. Y lo poco que podía hacer, pues lo hizo, le puso el vino en sus heridas y luego lo llevó a la posada. Para lo que él no alcanzaba a poder hacer, pues que hubiera otro el que lo hiciera, e incluso dio un poquito de dinero para que lo cuidaran a ese. Siempre hay algo que podemos hacer y nunca nos excusemos de servir diciendo es que yo no soy especialista en ese tema. Siempre hay algo que uno puede hacer. Estar siempre disponible, disponibilidad para el servicio. Y a veces en nuestros grupos, pues la verdad, no quiero decir todos, que nadie se dé por aludido, pero en general constatamos que hay cosas que nadie quiere hacer. Por ejemplo, poner las sillas y quitar las sillas. Y de repente todo el mundo desaparece. Y a la hora de la verdad, cuando hay que volver a poner las sillas en su sitio, no. Eso es muy... Para mí, yo quiero otros carismas más interesantes, que me hagan a mí más importantes, ¿no? Pero cualquiera puede ser siervo ayudando en estas pequeñas cosas. Disponibles incluso cuando te conviene, incluso cuando no te conviene. ¿Qué es una persona disponible? Que no inventa enseguida excusas. Yo es que no puedo, yo es que no sé qué, yo es que esto, yo esto. Enseguida te das cuenta quienes siempre buscan excusas para no servir, de personas que aunque están muy ocupadas, y a veces dice que si quieres pedir ayuda, pide ayuda a los que estén muy ocupados. No pidas ayuda a los que están desocupados, porque esos no te van a ayudar. No están dispuestos realmente a servir, ¿no? Entonces, disponibles para Dios, en primer lugar, y también disponible pues, para nuestros hermanos, ¿no? Dejar que Dios deshaga tus planes. Pues esto que me ha salido ahora es una urgencia, pero yo tenía muchos planes, pues se acabó. Esto es lo urgente, dejo todo lo demás, porque esta es la llamada del Señor. Disponibles para servir, dejarle a Dios el derecho de controlar tu horario. Tus horarios no los hagas tan sagrados como muchas veces los hacemos. Hay que tener esa flexibilidad, pues en un determinado momento surge un imprevisto. Y admitir los siervos, los verdaderos siervos, ven las interrupciones, me interrumpen en mi trabajo, como citas divinas para el ministerio. En los apuntes espirituales de un profesor jesuita de Granada, a su muerte, los estuve yo leyendo, me encantaron, y hay una frase que a mí me ha hecho mucho bien en la vida, y os la voy a decir. Escribe lo siguiente: me pasé la vida quejándome de que me interrumpían en mi trabajo, hasta que llegué a descubrir que esas interrupciones eran también mi trabajo. No está mi trabajo por un lado y las interrupciones por otro. Esas interrupciones son también mi trabajo. Entonces, entender esto, como les digo, a mí me ha venido muy bien, porque me lo dijo de una manera muy clara, que yo entendí muy bien, y en muchos momentos cuando me han interrumpido en lo que estaba haciendo, esto también es mi trabajo, ¿no? Los siervos verdaderos son aquellos que hacen lo mejor con lo que tienen, con mucho o con poco. No ponen excusas,
no postergan el servicio. Bueno, es que ahora esta circunstancia no es favorable. Ya en otras circunstancias, hay que hacerlo ahora. En otras circunstancias no me vale, es ahora, cuando realmente necesito. Si esperas a tener condiciones perfectas, nunca lograrás nada. No tengo miedo de no ser suficientemente bueno. Bueno, pues no soy suficientemente bueno, pero algo puedo hacer, pues ese alguito que puede hacer. Cualquier cosa que hagan, la hacen de todo corazón. El tamaño de la tarea es irrelevante. Sea pequeño, sea grande, yo pongo todo mi corazón en hacer aquello que hago. Aquello que se necesita. Jesús se especializó, ya lo hemos visto, en tareas humillantes. Lavar los pies, jugar con los niños, el tratar con todos, con los leprosos, ahí estaba siempre dispuestos. Y dice que no te desanimes cuando tu servicio pase inadvertido o dado por descontado. Ya dan por supuesto que yo siempre estoy disponible. Pues bueno, pues mira, pues sí, ojalá que sea verdad, ¿no? No me lo agradecen, no me lo tienen en cuenta. Las cosas que hacen otros se las tienen en cuenta. Y a mí lo que yo hago tan humilde, a mí nadie me lo agradece. Nadie me lo tiene en cuenta. No hay alguien que te lo tiene en cuenta. En el cielo Dios dará clara recompensa a muchos de sus siervos más oscuros y desconocidos, que enseñaron a niños trastornados emocionalmente, que aseaban a los ancianos incontinentes, y dice que ni siquiera un vaso de agua que deis a uno de estos pequeños va a pasar inadvertido por parte de Dios. ¿Qué cosa? Ni un vaso de agua siquiera que des en ese servicio que prestamos queda sin recompensa. Dios sí lo ve y los demás no se dan cuenta. No se dan cuenta los demás. Pero Dios sí se da cuenta, siempre, de todos esos servicios. Y los tiene todos anotados. Y cuando lleguemos al final de la vida te van a sacar la lista. Mira. Y aunque sean, como os digo, cosas muy sencillas o estemos muy cansados. Hay una escena que a mí me gusta en los Hechos de los Apóstoles, ya al final de la vida de San Pablo, lo llevan en barco a Roma y naufragan, tienen un naufragio. Y bueno, pues se salvan ahí medio con palos de la embarcación, todos consiguen llegar a la costa y todos cansadísimos, y Pablo el primero. Pero Pablo inmediatamente empieza a recoger leña seca para preparar una hoguera para que se sequen un poco, que están todos chorreando. Bueno, pues eso sí pudo hacer, el servicio humilde, nadie se daba cuenta, todo el mundo esperaba, estoy mojado, tú estás mojado. Bueno, vamos a ello. Y esas personas que se dan cuenta qué es lo que hay que hacer en este momento y se ponen simplemente y lo hacen, y los otros ni se dan cuenta siquiera de que también ellos podrían haber colaborado. Los siervos piensan más en los otros que en sí mismos. Y aquí sí quería leer yo un texto directamente de la Biblia, que es el famoso himno de la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, que rezamos todos los sábados en las vísperas. Dice, lo voy a leer entero. Os conjuro, en virtud de toda exhortación en Cristo, que colméis mi alegría siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Tened en vosotros los mismos sentimientos que Cristo. Había en la comunidad de Filipos, como en todas, rivalidades. ¿Dónde hay una comunidad en que no haya rivalidades entre unos y... gracias. Y luego nos cuenta más adelante que había dos
¿cómo se llamaban? Evodia y Síntique, dos hermanas de la comunidad que están picadas la una con la otra. ¿Os suena? ¿Cuántas veces hay gente que se cambia de grupo? Porque en este grupo hay una hermana que cuando estoy con ella me quita toda la devoción. Me voy a otro grupo para no verla. Pues Evodias y Síntiques tenemos muchas en nuestros grupos. Se le dice a Pablo, le ruego por favor a Evodia y a Síntique que se lleven mejor la una con la otra, que tengan un mismo sentir en el Señor. Esto sigue el texto. Tened los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, la mayor importancia, la mayor categoría, ser hijo de Dios. Y él no valoró eso, sino que tomando condición de siervo, Jesús se despojó de sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, apareciendo en su porte como hombre, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó, le dio el nombre, sobre todo nombre, etc. Pero nos fijamos en esta primera parte, cómo el Señor, a quien llamamos, se despojó de sí mismo, de todos los atributos, y al final acabó desnudo en la cruz, de todo, se había despojado, ya no le podían quitar más de todo lo que le quitaron. Y ahí nos redimió y allí nos salvó. Pensar más en los demás que en nosotros mismos. Y hago esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te olvidaste de ti mismo para beneficiar a alguien? ¿Recuerdas alguna vez? ¿Cuándo fue la última vez que te olvidaste? No puedes ser siervo si estás lleno de ti mismo. Desafortunadamente, a veces hay servicios gratificantes, y eso sí, estamos dispuestos a darlo, cuando son servicios autogratificantes. Servimos a otros para gustarles, para quedar bien con ellos, para presumir, para lograr nuestras propias metas. Ahí hay una manipulación, somos muy manipuladores para estas cosas, ¿no? El test para saber si sirves por amor o sirves manipulativamente para luego sacar algo en provecho tuyo, dicen, ¿cómo respondes cuando los demás te tratan como siervo? Me están humillando, no me han tenido en cuenta, no me han tratado con respeto. ¿Te alegras? Diciendo, mira, como Jesús, qué bien. Me han rechazado, no me han tenido en cuenta, no han sido delicados, no han agradecido lo que he hecho por ellos. Pues así fue, así le hicimos a Jesús, contentos realmente de servir sin sacar nada en limpio para mí mismo. Aunque vamos a ver enseguida que sí que sacamos muchísimo, haciendo como Jesús hizo. El que es fiel en lo mínimo, dice el Evangelio, también lo es en lo grande. Si no somos fieles en lo pequeño, tampoco lo vamos a ser en lo grande. La carrera por el liderato está abarrotada, todos los que quieren llegar los primeros. Pero el campo para quienes quieren ser siervos, ahí vas a estar muy solo. Son pocos los que van a estar contigo. No vas a tener que competir con los demás para tener el último lugar, te lo van a ceder enseguida, con toda facilidad a ti. Los siervos verdaderos, ¿cómo vamos esto? Son las... Esto no es. Pues aquí son las... sí, las 5:20, ¿no? Sí, bueno, estamos todavía bien. Los siervos verdaderos son fieles a su ministerio. Quiere decir que no abandonan el trabajo a medias. ¿Cuánta gente empieza y luego me tengo que ir y al final no se queda nadie para terminar las cosas? No lo abandonan cuando se desaniman. La fidelidad ha sido siempre una cualidad excepcional. En cuanto tienen alguna excusa ya desaparecen, se van. Qué bonito cuando hay personas, y las hay, gracias a Dios,
pues nosotros también que organizamos las cosas en la iglesia sabemos, yo si le confío este trabajo a fulanito, lo va a llevar a cabo. Me despreocupo. En cambio otros, vete tú a saber. Luego, no pude, me has dejado aquí botado, tirado, no pude. Entonces de esos no te fías. No te fías a la hora, no te soluciona. Pero esos cumplidores ha dicho que sí y sé que su sí es sí. Y no va a buscar excusas. Y tenemos luego que improvisar porque la persona encargada de eso se ha esfumado, ha escaqueado. Es un verbo muy bonito que usamos, lo de escaquearse. Hay gente fantástica para el escaqueo, especialistas. Entonces, no te van a decir después aquello tan bonito que dice el Evangelio: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Nos lo dirán? Siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y los siervos nunca se retiran antes de tiempo. Te podrás jubilar en tu carrera. Yo ya estoy jubiladísimo, me he jubilado ya 2 veces. y cada día me sigo jubilando de algo más, ¿no? Pero nunca en el servicio de Dios. Ahí no me jubilaré nunca, mientras me dé mínimo de salud para poder seguir haciendo alguito, aunque sea, ¿no? Nunca en el servicio de Dios. Los siervos, seguimos viendo características del verdadero siervo. Mantienen un perfil bajo. No promueven ni llaman la atención sobre sí mismos. Se ponen el delantal de la humildad para servirse unos a otros, que dice la primera carta de Pedro, ponerme el delantal para el servicio de los demás. Si se les reconoce su servicio, gracias por el servicio, humildemente lo aceptan, pero no permitan que la notoriedad, hacerme notorio, pues estropee sus trabajos. Dice la carta a los Efesios, capítulo 6, servid no para ser vistos, como quien busca agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. El pecado de los fariseos le ayudaban a otro, daban limosna, oraban unos por otros en público, pero es que era solo por vanagloria, para que vean qué bueno es, qué santo es. Si lo haces, no recibirás recompensa. Ya han tenido la recompensa que no les ha dado el Padre del cielo. Y dice la carta a los Gálatas, si yo lo que buscara es agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero, y aquí está lo bonito, los siervos se sienten realizados. Ese es el gran pago que recibes, en sentirte realizado, contento. El que no sirve a los demás no sirve para nada. No me vale, no quiero gente que no esté dispuesta a servir. Y por eso debemos estar agradecidos a las personas a quienes prestamos los servicios, porque recibo de ellos mucho más de lo que doy. Es típico con los jóvenes, pasa mucho, van por ahí a campamentos, a hospitales, voluntarios, y siempre cuando vuelven han estado sirviendo, eso vienen diciendo, me han dado ellos a mí mucho más de lo que yo les he dado a ellos. ¿Lo habéis experimentado alguna vez? Como en ese servicio que das, lo que te llega es el gozo de haberlo realizado y te quedas tú agradecido a ellos, en lugar de exigir que me agradezcan a mí. Dice San Vicente de Paúl, que hemos celebrado su fiesta hace poco, qué delicadeza tenemos que tener cuando servimos a los pobres o a los enfermos para hacernos perdonar la humillación que les hacemos al servirles. Porque claro, queda él debajo y tú quedas encima. Entonces tiene que ser con mucha delicadeza que lo hagas. Aquí yo soy el bueno y tú eres el inútil, a quien estoy sirviendo. Pero han dado sentido a nuestra vida. Esas personas a quienes servimos últimamente han hecho que mi vida tenga un sentido. Y qué cosa más bonita que pueden dar, que den sentido
a tu vida. El propio servicio tiene ya su propia recompensa si ha sido auténtico. Me ha hecho sentirme útil, ha estructurado mi tiempo, me ha sacado de la prisión de mi propio egoísmo, he crecido interiormente. ¿Te parece poca paga? Que todavía después pasas el cazo y la factura para que te lo recompensen lo que has hecho. Ya te lo ha. El servicio es como la sombra que nos sigue. Donde quiera que vayas, la sombra va detrás de ti, te sigue. Y esa sombra es esa alegría, la felicidad, que es siempre un subproducto. Quisiera explicaros este concepto del subproducto. Subproducto es cuando tú, industrialmente, vas buscando, qué sé yo, por gasolina, pero de paso salen otras cosas. Pues sale fósforo, que es que yo no entiendo para nada de eso, ¿no? Y todas esas cosas vienen. Entonces, nunca busques la felicidad por sí misma. Si la buscas, huye de ti, como la sombra. Si tú vas detrás de la sombra huye de ti. Nunca vas a llegar. Olvídate de la sombra, camina y te sigue como un buey manso, que dice Juan Ramón Jiménez. Que si la sigues, o vas buscando tu felicidad, huye de ti como una mariposilla esquiva, dice Juan Ramón Jiménez. En cambio, si te olvidas de tu felicidad, te sigue como un buey manso. Pues esa felicidad, producto, porque la necesidad más grande que tenemos en la vida es la necesidad de trascendernos, la propia trascendencia. Y solo el amor trasciende. En cambio, hoy la sociedad lo que nos pide es satisfacer mis necesidades. Entonces yo tengo que satisfacer, exijo que mis necesidades, olvídate de tus necesidades, haz lo que tienes que hacer y verás cómo la felicidad te sigue, como esa sombra detrás de ti. Yo viví unos años en Cáceres y allí teníamos una comunidad pequeña, un piso y unos salones debajo, en el piso bajo, y teníamos misa todas las mañanas, allí a las 12 de la mañana teníamos una misa. Y venían, pues sobre todo ahora, señoras, que iban a la compra y venían de la compra, y bueno, fieles, venir a la misa. Y yo a veces pensaba, mal pensado, y yo no, me he arrepentido, y no tienen nada que hacer, están por ahí, y bueno, para llenar la mañana, un poquito, venían con las cestas de la compra. Y de repente una de esas señoras, pues vino a hablar conmigo, y me tocó verdaderamente el corazón. Me dice, padre, mire, yo tengo a mi marido tetrapléjico y te estoy completamente dedicada a su servicio. Y lo único que me permito es por la mañana venir un ratito a la misa. Si no viniera a la misa, yo no tendría el coraje y la energía para cumplir con mi verdadera vocación, que es cuidar a mi marido. De aquí, de la misa, es donde yo saco esa fuerza y esa alegría para cumplir el servicio mío, que es cuidar de mi marido. Yo no sabía, no le dije que yo pensaba que estaban allí, que no tenían otra cosa mejor que hacer. Esa es la naturaleza del servicio. Entonces, frente a esa que nos enseña el mundo de satisfacer mis necesidades o de aliviar nuestras tensiones para llegar a un cierto equilibrio, el amor es lo que nos saca de nuestro egoísmo. Esta mujer quería a su marido y para ella eso era lo más importante que había en la vida, más que aliviar sus tensiones. Y si frustramos esta necesidad de amar, toda nuestra vida queda frustrada. Y es lo que pasa hoy día. Muchísima gente va buscando solamente realizar lo que les viene y abandonan el amor. Encontrar el sentido de la vida es el tesoro más grande que hay y lo encuentra pues el que es siervo, se siente alegre, ¿no? Encontrar un gran tesoro. Bien, entonces rapidísimamente voy a pasar a lo último, me quedan unos minutos, muy resumido. Es María servidora de Dios y de los hombres.
Son 5 puntos. Entonces los enuncio, no quiero pasarme de la hora, pero en primer lugar, un servidor sale de sí mismo. Un servidor sirve con prontitud. Un servidor es cortés. Un servidor lleva la alegría de Jesucristo. Y un servidor con su ministerio propicia un Pentecostés personal. Como conocéis todos muy bien, no leo el texto de la visitación de María porque es ya bien conocido. En primer lugar, un servidor sale de sí mismo. El Papa Francisco, la Iglesia en salida. María ha recibido el anuncio del ángel, el ángel le ha dicho que su prima está embarazada y entonces, pues, olvidada de sí misma, que está embarazada, se pone en camino para ir a servir a su prima. Sale a servir. No se queda en su comunidad, en su comodidad. Ha experimentado que es amada por Dios y siente enviada a llevar esa buena noticia, una mujer anciana que está concebido, en qué puede ayudar, en qué puede servir. Las condiciones del viaje, ciertamente no había el AVE, ni aviones en aquella época, o sea, un burrito y está lejos. Nazaret en Karim, el lugar donde vivía Isabel. Es una aventura, pero la Virgen lo vive como buena servidora. Implica riesgos, sale porque conoce a Dios y confía en Él. Ser servidor exige esfuerzos, sacrificios, disposición. Es como una invitación a peregrinar, ir hacia adelante, a moverse, a no quedarse estancado. El servidor está siempre en salida, siempre dispuesto a dejarlo todo para ir a favor del otro. Segundo rasgo del verdadero servidor, María, con prontitud. Si veis el Evangelio, dice María salió con prontitud. A veces hay una traducción que me gusta a mí más que lo de la prontitud, con diligencia, porque la palabra diligencia viene en latín del díligo, que es amar. O sea, la prontitud es el amor. Cuando amas a una persona, estás pronto. Con prisa, tenía prisa. Y fue con prontitud a la región montañosa. El servicio no espera, no aplaza su respuesta al Dios de la vida, no espera que las circunstancias sean favorables, no encuentra excusas para diferir la respuesta. La distancia que separa Nazaret de Karim, la montaña de Judá, es grande y el viaje, ciertamente un viaje incómodo, más por una embarazada. Luego nos dice que fue sola, no habla de que fuera acompañada. Curioso, cómo los evangelistas son distintos. Os he dicho ya varias veces que cada uno tiene su guión. Y en el Evangelio de San Mateo, la infancia de Jesús, María no aparece prácticamente para nada, como la mujer en aquella época. Dios todo le dice a San José. Todas las comunicaciones, los mensajes que tiene que hacer Dios los hace con San José. Ahora vete a Egipto, ahora vuélvete de Egipto, ahora hace esto el rey Herodes. Ella, como humilde servidora, y cuando llegué al Perú la primera vez, también van cambiando allí las cosas en el campo, ¿no? Pues siempre la mujer iba detrás del hombre, nunca iba parejo, caminaba el hombre delante de la mujer. Y recuerdo que cuando iban al médico, entonces preguntaba al médico, señora, ¿qué le duele? Y ella se dirigía a su marido y le decía, ¿qué me duele? O sea, que era el marido con quien se desarrollaba la conversación. Pues en ese sentido, la Virgen María es muy moderna. Ella toma sus propias decisiones y el Señor se comunica con ella. Y realmente ella va, decide que viene, decide que vuelve, el ángel le habla con ella. Es muy, muy moderna en ese sentido. No es esa figura de la mujer que había antes totalmente dependiente de su marido. No hay nadie, nos dice, que la acompañe en el viaje en soledad, ese servicio que no puede esperar. Tercer rasgo del servicio que presta María. Un servidor es cortés. Saluda. Qué importante saludar. Yo no soy bueno para saludar, lo reconozco. Cada uno tiene que saber sus limitaciones. Pero me encanta cuando veo a estas personas. ¡Hola! ¿Qué tal? Es un masaje, ¿no?
te encuentras a alguien por la calle, hola, hola, bueno, una pequeña vibración. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 3 vibraciones. ¡Qué alegría verte! ¿Cuánto tiempo? Ya te alegra el día, ¿no? Entonces, ser expresivo. Y entonces, ¿cómo saludaría Isabel a María? Que dentro de ella hubo un terremoto interior. El niño dio una patadita. Dentro de ella, toda Isabel quedó verdaderamente por ese gesto de cariño de la Virgen, que lo supo expresar. Hacer sentir bien a la gente, sentirse en casa a la persona que llega, saludar con cariño en la calle, reconocer el valor de aquellos a quienes vamos a servir y hacerlo con este afecto posible. Un abrazo, un apretón de manos, decíamos hoy, la forma de comunicarnos. El saludo de María nos vuelve a poner ante la realidad del encuentro con el otro, que haya verdaderos encuentros con los demás. Va más allá del contacto físico, se trata de que sienten esa solidaridad de hermanos que están a su lado. Bien, cuarto rasgo del verdadero servidor como María, el servidor porta con él la alegría de Jesucristo. Normalmente nosotros cuando vamos a visitar una casa llevamos algún regalito, no sueles ir con las manos vacías. ¿Y qué lleva? Pues María lleva a Jesús con ella. Ser portadores de Jesús cuando llegamos a los demás, porque Jesús está dentro de nosotros. Si Jesús está dentro de nosotros como estaba dentro de María, lo que yo ofrezco no me anuncio a mí mismo, sino a Cristo. Y por eso, si no hemos tenido un encuentro personal con Cristo, difícilmente, dice un jesuita, lo hicieron cardenal, el cardenal Vanois, un gran experto, tenía una frase que me gustaba mucho. Decía, si no tienes un Magnificat que cantar, es inútil que te pongas en camino para servir a nadie, no tienes nada que llevarle. El gran regalo que lleva María a Isabel no son los servicios, qué duda cabe que la serviría, pues tenía un embarazo de riesgo y estaría ahí planchando y fregando y cocinando, todas esas cosas. Pero el gran regalo que le lleva María es llevar la alegría de Jesús, a ese Jesús, portadora de Jesús. Valoremos por encima de cualquier servicio que podamos hacer si realmente llevamos con nosotros a Jesús y acercamos a Jesús a las personas a quienes servimos. Y ese encuentro es fuente de alegría. Saltó de gozo el niño en el seno de Isabel. Alégrate, le había dicho el ángel a María, Jaire, en el griego del Evangelio, alégrate, María, y ella dirá, mi espíritu se estremece de alegría y de gozo en Dios, mi Salvador, y cuando te has estremecido de alegría y gozo por el Jesús que portas contigo, los que te encuentran quedan llenos también de alegría y de gozo por ese Jesús que tú les transmites en su servicio. Y quinto rasgo del verdadero servidor que encontramos en María. El servidor con su ministerio propicia un Pentecostés personal. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Ahí tenéis una efusión del Espíritu. La presencia de María entrando en casa de Isabel, saludándola, llevando su propio cántico, hace que al estremecerse Isabel queda llena del Espíritu Santo. Ojalá que todas las personas a quienes encontramos en ese encuentro nuestro vamos a servir en cosas muy sencillas. Planchar, y planchar para mí es lo más difícil que hay de todos los servicios domésticos. Cuando me toca hacerlo, soy fatal para eso. Pero por encima de todo, el Espíritu Santo queda llena Isabel, poseída totalmente por esa acción del Espíritu. Todo servidor debe provocar una experiencia de Espíritu Santo en aquellas personas a quienes visita. Todos los días hay motivos para vivir en plenitud. Bien, y entonces hay una celebración de los dos, viene la comunidad, celebran María e Isabel juntas
cantan las dos a coro. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Pronuncian un himno, el de Isabel, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y María, ese precioso cántico del Magnificat en el que expresa todo lo que están viviendo. El servidor que provoca esta experiencia de Pentecostés personal en aquellos a quienes sirve, será reconocido como bendito, como el que es portador de vida, el que da vida, feliz y que hace felices a aquellas personas a quienes sirve. Muchas gracias. Ha funcionado. A ver si no me caigo ahora. A ver.